Un nuevo saludo cordial y afectuoso a cuantos participan en este curso de iniciación sobre amor y sexualidad. Agradezco su presencia en esta nueva sesión, que espero que sea útil para todos. Como quizá recuerden, a lo largo de esta clase me propongo examinar el segundo de los miembros de la descripción aristotélica del amor, el bien querido para aquel a quien se ama, o por lo menos comenzar a hacerlo y determinar los principales bienes que quien ama anhela procurar a la persona amada. Y de ahí desea anhela el título de esta sesión, los grandes anhelos del amor. Análisis y síntesis. A la hora de buscar una respuesta a ese interrogante, dos caminos se abren ante nosotros, el del análisis y el de la síntesis. Si nos introducimos por el primero, intentando describir con detalle los beneficios que hemos de proporcionar a los seres queridos, el camino se alarga casi hasta el infinito. Y es que para las personas a las que realmente quiero, debería conseguir todos los bienes que les aprovechen en la medida en que estén a mi alcance, sin un esfuerzo y un costo desproporcionados, con la sola condición, a la que he aludido varias veces en clases anteriores, de que esos bienes lo sean efectivamente para ellos, de que les reporten un beneficio auténtico que los acerque a su plenitud y su dicha. Pero como insinuaba, esa enumeración no tendría límite, se volvería prácticamente infinita. ¿Por qué habría yo de abstenerme de procurar un bien a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos más íntimos, siempre que esa ayuda esté en mi mano y contribuya a su mejora o perfeccionamiento y, en definitiva, a su felicidad? El elenco de esos bienes, enunciados uno tras otro, resultaría abrumador y además apenas nos ayudaría a avanzar en nuestras reflexiones. Parece entonces que hay que probar la otra vía, la de la síntesis, que simplifica enormemente la cuestión. En efecto, recordando lo que vimos en clases anteriores, podemos obtener que todos los bienes que hemos de procurar a la persona amada pueden condensarse en dos, dotados de una tremenda potencia y de un muy hondo significado. Primero, que esa persona sea, que exista, sin condiciones. Y segundo, que sea buena, que vaya alcanzando su plenitud como persona y con ella lo que hoy llamamos felicidad o dicha. Si lo pensamos con calma y con cierta hondura, advertiremos que todo lo que de auténticamente bueno podemos desear a alguien se incluye de un modo u otro en estos dos objetivos o bienes fundamentales, que sea y que sea bueno o buena. Corroborar en el ser, decir que sí. De modo que, en función de lo ya apuntado, amar a una persona es, ante todo, y en primer término, corroborarla o confirmarla en el ser, decirle que sí, no tanto ni solo con palabras, sino con la vida entera. Con todo lo que somos, absolutamente con todo, según veíamos en la anterior sesión, con nuestras cualidades y virtudes, con nuestros deseos y anhelos y también con nuestras carencias y limitaciones, con nuestras privaciones y defectos cuando los reconocemos y nos enfrentamos a ellos de la manera adecuada. Amar es apuntalar con todo lo que somos, con todo nuestro ser, podríamos repetir, el ser de la persona amada. Volcar en apoyo de quien queremos cuanto somos, sentimos, podemos, anhelamos, tenemos e incluso deseamos remotamente conseguir, así como lo que nos falta, nuestras insuficiencias más hondas, bien reconocidas y asumidas para ser transformadas por el amor. Y todo lo anterior con el fin primordial de que la persona querida se desarrolle hasta alcanzar su plenitud o al menos se acerque a ella. La cuestión viene de antiguo, al menos desde Platón y Aristóteles, y está expresamente en Tomás de Aquino. Pero en nuestros tiempos, tal vez nadie la haya tratado con tanta finura y delicadeza como Joseph Pippa.
Cuando nos enamoramos, viene a decir, lo primero que surge en nosotros es un sí radical a la persona amada, un sí que de ordinario se encarna en sentimientos y persuasiones que vendrían a sonar más o menos como sigue: es maravilloso que existas, yo quiero con todas las fuerzas de mi alma que tú existas, qué maravilla, qué acierto el que tú precisamente hayas sido creado o creada. En este sentido he afirmado algunas veces que, sabiéndolo no amar, es siempre aplaudir a Dios, decirle al menos con los hechos, con este o con esta sí que has demostrado lo que vales, con él o con ella sí que te has lucido, enhorabuena, chapó. Decirlo eficazmente. Si lo pensamos despacio y en contra de lo que de entrada pudiera parecer, ese sí no es una veleidad, una suerte de deseo inconsistente. Tiene un efecto que incluso cabría calificar de metafísico. Hace realmente real, para quien ama, a la persona amada. Algo que inicialmente no es fácil de captar, pero que puede ponerse de manifiesto acudiendo a ejemplos sencillos y cotidianos. Y así, cuando damos un paseo o hacemos un viaje, cuando nos trasladamos de un lugar a otro o acudimos a un espectáculo o a una reunión, nos cruzamos con cientos o incluso con miles de personas que nos resultan anónimas y mudas, que no nos dicen nada, que es como si no existieran para nosotros. Sin embargo, ¿cómo cambia el panorama cuando estamos en presencia de alguien al que amamos y que nos quiere? Cuando entro en casa o en mi lugar de trabajo, cuando me reúno con mi grupo de amigos, colegas o conocidos a los que sí aprecio, todos existen para mí y yo existo para ellos. Es decir, despiertan sentimientos y reflexiones, me instan a ocuparme de ellos y modifican mi conducta. Y cuando se trata de aquellos a quienes llevo más en el corazón, me inclinan a estar en los detalles materiales y espirituales que hagan más fecunda y gozosa sus vidas, porque sí que los advierto y vivencio como reales, sí que existen para mí. Más aún, si se trata de personas muy queridas y cercanas, me ayudan también a sacar lo mejor de mí, como acabo de insinuar. Hacen que también yo exista, que sea de un modo nuevo y mucho más cabal. La idea ha sido maravillosamente expresada por Juan Ramón Jiménez, con unos acentos que componen a la vez un canto a la dignidad de cualquier existencia humana y una grandiosa exaltación de la maternidad. Leemos en Platero y yo: siempre que volvíamos por la calle de San José, estaba el niño tonto a la puerta de su casa, sentado en su sillita, mirando el pasar de los otros. Era uno de esos pobres niños a quienes no llega nunca el don de la palabra ni el regalo de la gracia. Niño alegre él y triste de ver, todo para su madre, nada para los demás. Estas últimas palabras ponen claramente de manifiesto que para una madre, como para cualquiera que ama de veras, el hijo, el hermano, el amigo, constituye en efecto su todo, lo que da valor y hace ser y ser bueno al resto del universo. Y que ese todo no es exclusivo de uno solo de los hijos o del marido o del hermano con la condición de que sea único, sino que cada uno de los seres a quienes se quiere de veras compone el todo para la persona, esposa y madre, y para cualquier otra persona realmente enamorada. La indiferencia y el honor. La cuestión se acaba de advertir si la enfocamos desde el extremo opuesto. Comprendemos entonces que lo contrario al amor es, por un lado, la indiferencia, que actúa como si el otro no existiera, lo ningunea, con la eficaz expresión de algunos países de América Latina, y por otro lado, el odio, al que puede llegar a estar unido incluso a la muerte. La indiferencia resulta en cierto modo más radical, porque supone al otro como ya no existente y obra como si en efecto no existiera. Pero el odio es más drástico y más agresivo en la misma medida de su intensidad real. Busca aniquilar a quien odia
y si está en su mano lo suprime al menos de dos modos. O lo aniquila en cuanto otro, valorándolo solo en la medida en que sirve a los propios gustos, pasiones e intereses, configurándolo, en certera expresión de Miguel Delibes, como un apéndice de mi egoísmo, como una prótesis del propio yo, o lo anula de forma radical y absoluta, expulsándolo del conjunto de los existentes o impidiendo que llegue a entrar en la vida, eutanasia, aborto, terrorismo, fobias racistas o de otro tipo, violencia en general. Y a veces es toda una civilización la que por una excesiva y casi neurótica atención de cada uno de sus miembros a sí mismo se encuentra dominada por el desamor, hasta el punto de dar a luz a una auténtica cultura del desinterés o de la indolencia, del egoísmo, del descarte y, si me apuran, del terror e incluso de la muerte. No es difícil adivinar a qué me estoy refiriendo. Decir un sí absoluto sin condiciones. Volviendo a la dimensión afirmativa, el amor auténtico no sólo confirma o corrobora en el ser a quien ama, sino que lo hace con tal franqueza, decisión y radicalidad, sobre todo radicalidad, que aquel que no se enamora resulta imprescindible para todo. Desde lo más menudo e intrascendente, este paseo, aquella visita que sin ti no tiene ningún sentido, hasta el conjunto total del universo. Esta vez ha sido Ortega que lo ha expuesto con maestría en este párrafo de sus estudios sobre el amor. Amar a una persona es estar empeñado en que exista, no admitir, en lo que depende de uno, la posibilidad de un universo donde aquella persona esté ausente. Surge así un interrogante práctico de enorme relevancia, sobre todo a los esposos y a su manera a los novios. Podría preguntársenos: ¿eres capaz de concebir tu vida sin tu cónyuge, sin tu prometido o prometida? ¿Te ves a ti mismo funcionando con relativa normalidad si él o ella faltan? No se trata tanto de que si fallece, por desgracia, el marido o la mujer, uno no se rehaga, con la ayuda de Dios y de las restantes personas que lo quieren y lo arropan, no es eso. Se trata más bien de si ahora, en este preciso instante, me siento o te sientes capaz de seguir viviendo, eliminado de tu entorno aquel o aquella a quien decimos amar con locura. Si te imaginas o te ves sin él o sin ella. Si la respuesta fuere afirmativa, cabría suponer, aunque duela, que ese amor no se ha fortalecido ni ha madurado todo lo que sería de desear. Un mundo renovado, confirmación radiante. Lo que acabo de sugerir puede ratificarse, en primer lugar, con una comprobación gozosa que tiene lugar tal vez de la manera más patente con el inicio del enamoramiento y con el enamoramiento en general en cualquiera de sus fases. Cuando uno se enamora o cuando sigue más y más enamorado, que ese es el destino del matrimonio, no es sólo que la persona querida resulte maravillosa, excepcional, única, es que el entero conjunto de cuanto existe resplandece con una luz inédita, con un esplendor, con unas irisaciones absolutamente desconocidos, fuera o al margen de la condición de enamorado. Son miles los poemas y canciones que abundan en esta idea. Cuando el amor hace presa en nosotros, todo revive, se transfigura y transmuta, incrementa su categoría, manifiesta su radiante y su más radical brillantez. En relación con la vida matrimonial, lo ha expresado certeramente Rafael Morales. Yo estaba junto a ti, calladamente se abrasaba el paisaje en el ocaso y era de fuego el corazón del mundo en el silencio cálido del campo. Un no sé qué secreto, sordo, ciego, me colmaba de amor. Yo, ensimismado, estaba fijo en ti, no comprendiendo el profundo misterio de tus labios. Puse mi boca en su insistencia pura con un temblor casi de luz de pájaro y vi el paisaje convertirse en ala y arder mi frente contra el cielo alto. ¡Ay, locura de amor!
Ya todo estaba en vuelo y en caricia transformado. Todo era bello, venturoso, abierto, y el aire ya tornóse casi humano. Todo era bello, venturoso, abierto, todo, absolutamente todo. También lo expone con prosa decididamente poética Alberoni. Cuando el amor hace presa en nosotros, escribe, toda nuestra vida física y sensorial se dilata, se hace más intensa. Sentimos olores que no sentíamos, percibimos colores, luces que no veíamos habitualmente. Y también se amplía nuestra vida intelectual porque descubrimos relaciones que antes creíamos opacas. Un gesto, una mirada, un movimiento de la persona amada nos habla hasta lo más íntimo. Nos habla de ella, de su pasado, de cuando era un niño o una niña. Comprendemos sus sentimientos, comprendemos los nuestros. Y añade poco más adelante que experimentamos entonces deseos de estar en el cuerpo del otro, un vivirse y un ser vivido por él, en una fusión corpórea que se prolonga como ternura por las debilidades del amado, sus ingenuidades, sus defectos, sus imperfecciones. Entonces logramos amar hasta una herida de él transfigurada por la dulzura. Y culmina en otro lugar reiterando: el enamoramiento nos hace amar al otro por lo que es. Hace amables incluso sus defectos, incluso sus carencias, incluso sus enfermedades. Cuando nos enamoramos es como si abriéramos los ojos. Vemos un mundo maravilloso y la persona amada nos parece un prodigio del ser. Cada ser es en sí mismo perfecto, distinto de los otros, único e inconfundible. Así agradecemos a nuestro amado que exista, porque su existencia no nos enriquece solo a nosotros mismos, sino también al mundo. Amar es decir, no morirás, comprobación negativa. Tal vez sería oportuna aquí una alusión más amplia a los defectos del cónyuge, reales o inventados, que tanto influyen en el matrimonio, pero es una cuestión que ya he tratado a menudo y que cabe encontrar en otros vídeos en mi canal de YouTube. Más me interesa reforzar por contraste la índole total del amor, mediante comprobaciones opuestas a la que acabo de sugerir y que podrían tal vez calificarse como punzantes, dolorosas y en ocasiones destructivas. La más clara entre ellas, la muerte del amado o de la amada, a la que cabe asimilar, aunque no tengo tiempo para desarrollarlo, el amor no correspondido. Nos quedamos entonces con la muerte del ser querido, sobre todo cuando es inesperada. En esas circunstancias experimentamos sin duda el vacío, insustituible e irremediable, de la pérdida de aquel a quien queremos de veras, marido, esposa, hijo, novio o novia, amigo o amiga bien probados. Pero no es solo eso, ni muchísimo menos. Es que el universo todo, el universo entero, que el amor había hecho resplandecer, se torna de repente sin sentido, tedioso y falto de color, de textura y de relieve, amorfo. Nada de lo que nos rodea, nada de lo que hacemos y con lo que otras veces hemos gozado, tiene ahora razón de ser nada. Parece como si todo se desvaneciera junto con la persona a la que, según recuerda Agustín de Hipona, habíamos amado como si nunca hubiera de morir. En este extremo la experiencia común no puede ser más reveladora, aunque la expresión que voy a utilizar resulte irreverente, absurda, cruel y casi blasfema. Es difícil encontrar a un padre o a una madre de 5 hijos, por poner una cifra, que ante la muerte inesperada de uno de ellos reacciona afirmando: todavía me quedan un 80%, pido de nuevo perdón. Al contrario, 1000 hijos que tuvieran no bastarían en aquel instante para compensar el vacío desgarrador del que los ha dejado. La literatura. Por su parte, la historia y la literatura nos ofrecen multitud de testimonios en la misma línea, a la vez semejantes y diversísimos. O más bien, los múltiples y muy diferentes intentos de explicar el amor
comunican todos en esta propiedad concreta. En cualquiera de ellos, la pérdida del ser querido provoca la carencia de significado de uno mismo y de las propias actividades y de todo y todos los que lo circundan. Entre los clásicos lo manifiestan estos 4 célebres versos de Garcilaso de la Vega. Echado está por tierra el fundamento que mi vivir cansado sostenía. Oh, cuánto bien se acaba en un solo día, oh, cuántas esperanzas lleva el viento. También lo vivió un poeta contemporáneo más cercano a nosotros, Antonio Machado. Según narra José Luis Cano, en Soria Machado se convierte en enfermero de su mujer, cuya salud es lo único que le preocupa. Tras una aparente mejoría, Leonor vuelve a agravarse, pero antes de morir aún tiene un momento de alegría al recibir de manos de Antonio el primer ejemplar de Campos de Castilla. Pocos días después, sigue escribiendo José Luis Cano, el 1 de agosto muere Leonor en brazos del poeta. La muerte de su esposa hunde a Machado en un dolor tan hondo que el éxito de Campos de Castilla, cuya publicación es recibida con entusiasmo por la crítica madrileña, Ortega y Azoriga al frente, no logra atenuar. Y prosigue. En algún momento pensó en suicidarse, según le confiesa en una carta a Juan Ramón. Cuando perdí a mi mujer pensé pegarme un tiro. El éxito de mi libro me salvó, y no por vanidad, bien lo sabe Dios, sino porque pensé que si había en mí una fuerza útil, no tenía derecho a aniquilarla. Creer o no creer en Dios no cambia mucho el zarpazo inicial. A finales del pasado siglo, Simone de Beauvoir, cuya concepción del amor se sitúa casi en las antípodas de la que estoy esbozando en estas clases, exclama al enterarse del fallecimiento de Sartre, su amante: ya no había hombres, en plural. Ya no lo sabría nunca, y yo no sabía por qué sobrevivía absurdamente. Casi en el extremo opuesto, ideológica y temporalmente, Agustín de Hipona recuerda en sus confesiones muchos años después de que tuviera lugar el suceso, con ocasión de la muerte de uno de sus amigos, que lo fue durante un breve periodo de su juventud. ¡Qué terrible dolor para mi corazón! Cuanto miraba era muerte para mí. La ciudad se me hacía inaguantable, mi casa insufrible, y cuanto había compartido con él, se me volvía sin él crudelísimo suplicio. Lo buscaba por todas partes y no aparecía, y llegué a odiar todas las cosas porque no lo tenían ni podían decirme como antes, cuando venía después de una ausencia: he aquí que ya viene. Solo el llanto me era dulce y ocupaba el lugar de mi amigo en las delicias de mi corazón. Me maravillaba que la gente siguiera viviendo, muerto aquel a quien yo había amado como si nunca hubiera de morir. Y más me maravillaba aún que, muerto él, siguiera yo viviendo, que era otro él. Mucho más cerca de nosotros, en una pequeña gran obra titulada Una pena en observación o Una pena observada, escribe Lewis pocas semanas después de que muriera su esposa amada: no es verdad que esté pensando siempre en H, así lo dice él. El trabajo y la conversación me lo hacen imposible. Pero los ratos en que no estoy pensando en ella puede que sean los peores. Porque entonces, aun cuando haya olvidado el motivo, se extiende por encima de todas las cosas una vaga sensación de falsedad, de despropósito. Como en esos sueños en que no ocurre nada terrible, ni siquiera que parezca digno de mención al contarlos a la hora del desayuno, y sin embargo, la atmósfera y el sabor del conjunto son mortíferos. Pues igual, veo rojear las vallas del fresno silvestre y durante unos instantes no entiendo por qué precisamente ellas pueden resultar deprimentes. Oigo sonar una campana y una cierta calidad que antes tenía su tañido se ha esfumado de él. ¿Qué pasa con el mundo para que se haya vuelto tan chato, tan mezquino, para que parezca tan gastado?
y entonces caigo en la cuenta. Más poderoso que la muerte, el amor. Para concluir, me gustaría apuntar otra idea con la que daría por terminada la exposición de hoy, que el amor, en su radical afirmación del ser amado, trasciende y supera en cierto modo a la muerte. Lo haré de la mano de Viktor Frankl, que en uno de los campos de concentración en los que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, en medio de un sufrimiento atroz, había experimentado y más adelante puso por escrito lo que sigue. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi esposa, imaginándola con una asombrosa precisión. Me respondía, me sonreía y me miraba con su mirada cálida y franca. Real o irreal, su mirada lucía más que el sol del amanecer. Añade luego, en ese estado de embriaguez nostálgica se cruzó por mi mente un pensamiento que me petrificó, pues por primera vez comprendí, vitalmente además, la sólida verdad dispersa en las canciones de tantos poetas o proclamada en la brillante sabiduría de los pensadores y de los filósofos. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Y sigue narrando. Entonces percibí en toda su hondura el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y las creencias humanas intentan comunicarnos. La salvación del hombre solo es posible en el amor y a través del amor. Intuí cómo un hombre despojado de todo puede saborear la felicidad, aunque solo sea un suspiro de felicidad, si contempla el rostro de su ser querido. Para concluir con estas impresionantes palabras, mi mente todavía se aferraba a la imagen de mi mujer. De pronto me asaltó una inquietud, no sabía si aún vivía. Sin embargo, ahora estaba convencido de una cosa, algo que había aprendido demasiado bien. El amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual del otro, en su yo íntimo. Que esté o no presente esa persona, que continúe viva o no, de algún modo pierde su importancia. Ignoraba si mi mujer vivía y carecía de medios para averiguarlo. A lo largo de mi cautiverio jamás tuvimos contacto postal con el exterior, aunque en ese momento esa cuestión tan vital dejó de importarme. No sentía ninguna necesidad de comprobarlo. Nada podía afectar a la fuerza de mi amor, de mis pensamientos o a la mirada amorosa de su figura espiritualizada. Si por aquel entonces hubiera conocido la muerte de mi mujer, pienso que aun así me habría entregado, insensible a la realidad, a la contemplación de su imagen y mentalmente habría conversado con ella con la misma viveza y satisfacción. Y de inmediato, para concluir, Frank cita unas palabras del Cantar de los Cantares: «Sella conmigo tu corazón, pues fuerte como la muerte es el amor». Fuerte como la muerte, más poderoso que la muerte, deberíamos corregir. Estas afirmaciones de Frank, susceptibles y merecedoras de buenos ratos de reflexión, pueden cerrar el asunto que hoy quería poner particularmente de manifiesto, que el amor es ante todo una afirmación o corroboración radical del ser del amado que revierte en crecimiento de nuestro propio ser. Veremos en las siguientes clases que con esto no está todo dicho. Hasta entonces, deseando que las reflexiones de hoy les ayuden, muchas gracias a todos, un abrazo bien sincero y hasta dentro de unos días.